Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía y, bueno, en todo el mundo. Vamos a sumergirnos en ese momento que de verdad dejó a muchos con la boca abierta. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de ese beso, el beso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, ese que dejó a todos en shock. Prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que rodeó ese instante. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de estas dos estrellas turcas, y es que cómo no serlo. Kerem Bürsin, con su carisma arrollador y su talento indiscutible, y Hande Erçel, con su belleza deslumbrante y su capacidad para cautivar en cada escena. Juntos protagonizaron una de las series más exitosas y queridas de los últimos tiempos, Sen Kalkapm, o como la conocimos aquí, Me robaste el corazón. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que desde el principio los rumores de que algo más estaba pasando entre ellos no se hicieron esperar. Pero hoy, vamos a ir más allá de los rumores y hablar de ese momento específico que confirmó, para muchos, la profundidad de su conexión. Y antes de que nos perdamos en los detalles, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos lo último y lo más jugoso del mundo del entretenimiento. Toquen esa campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos contenido nuevo. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. Ese beso. ¿Cuándo y dónde ocurrió? ¿Por qué causó tal revuelo? Resulta que durante el rodaje de Sen Kalkapm, hubo una escena en particular que se convirtió en legendaria. No era solo un beso más, no era un beso cualquiera. Era un beso cargado de emoción, de tensión acumulada durante tantos episodios, de miradas que lo decían todo. Y por supuesto, la forma en que se grabó, la naturalidad con la que se desarrolló, hizo que los espectadores sintieran que estaban presenciando algo íntimo y real, más allá de la ficción. Piensen en esto. Durante meses vimos a Serkan y Eda, los personajes que interpretaban Kerem y Hande, pasar por mil y una vicisitudes. Su historia de amor, marcada por malentendidos, orgullos y, sí, un amor profundo que luchaba por manifestarse, conquistó a millones. Cada capítulo era una montaña rusa de emociones, y la audiencia estaba completamente invertida en su relación. Así que cuando llegó el momento del beso, no era solo un beso para los personajes, era un momento catártico para los fans. Era la confirmación de que todo el sufrimiento, todas las lágrimas, todas las esperanzas habían valido la pena. Lo que hizo que ese beso fuera tan impactante fue, en gran parte, la construcción de la narrativa. La serie se tomó su tiempo para desarrollar la tensión romántica. Hubo momentos de casi besos, de miradas intensas, de roces accidentales que erizaban la piel. Los guionistas supieron jugar magistralmente con las expectativas del público, creando una anticipación que se sentía casi insoportable. Y cuando finalmente ocurrió, fue como una explosión de alivio y de éxtasis para los seguidores. Además de la química que ya mencionamos, la actuación de Kerem y Hande fue clave. Se les veía tan entregados a sus personajes, tan creíbles en su amorío, que era difícil imaginar que solo estaban actuando. Y este beso en particular pareció ir un paso más allá. La forma en que se miraban antes, la dulzura con la que se acercaron, la intensidad del contacto, todo gritaba autenticidad. Era como si por un instante la barrera entre la ficción y la realidad se hubiera desdibujado por completo. Las redes sociales, por supuesto, explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, en todas partes se hablaba de ese beso. Los memes, los GIFs, los vídeos editados con música romántica, inundaron la plataforma. Los fans compartían su emoción, sus teorías y celebraban este momento como si fuera un logro personal. Y es que para muchos, este beso representaba la culminación de un sueño, la confirmación de lo que ellos esperaban y deseaban para Kerem y Hande, tanto en la serie como, quizás, en la vida real. Y aquí es donde la línea entre la ficción y la vida real se vuelve fascinante y a veces, un poco confusa. Porque, como les decía, los rumores de una relación entre Kerem y Hande ya circulaban mucho antes de este beso. La forma en que se trataban fuera de cámaras, las sonrisas cómplices, las publicaciones en redes sociales, todo alimentaba las especulaciones. Y este beso en pantalla, tan apasionado y creíble, solo sirvió para avivar aún más esas llamas. Muchos interpretaron ese beso como la prueba definitiva de que lo que veíamos en la pantalla no era solo actuación.
Sentían que era una manifestación de sentimientos reales, de una conexión genuina entre los dos actores. Y la verdad es que he visto el impacto, la naturalidad y la intensidad, es comprensible que los fans llegaran a esa conclusión. Para ellos ese beso no era solo un elemento de la trama, sino un hito en la historia de su relación, tanto ficticia como personal. Por supuesto, no faltaron los escépticos, los que recordaban que ambos eran actores profesionales y que estaban haciendo su trabajo. Pero incluso para aquellos que mantenían una postura más objetiva, la escena era innegablemente poderosa. La dirección, la iluminación, la música de fondo, todo se alineó para crear un momento cinematográfico memorable. Y la química de Kerem y Ande fue la guinda del pastel. Analicemos un poco más a fondo lo que hace que un beso en pantalla sea tan impactante. No se trata solo del contacto físico. Se trata de las emociones que se transmiten. La vulnerabilidad, la pasión, la ternura, la desesperación, la alegría. Un buen beso en la actuación es una ventana al alma de los personajes, y en este caso, fue una ventana que Kerem y Ande abrieron de par en par. La forma en que se miraron después del beso, esa pausa cargada de significado, esa sonrisa que se dibujó en sus labios, esos pequeños detalles son los que crean la magia. Y no olvidemos el contexto cultural. En muchas culturas, incluyendo la turca, las relaciones sentimentales y la forma en que se expresan tienen un peso importante en la percepción pública. Cuando dos figuras tan populares y admiradas como Kerem y Ande protagonizan una historia de amor tan intensa, y luego comparten un beso tan apasionado, la reacción del público es exponencial. Se convierte en un tema de conversación nacional, en una anécdota que se repite y se analiza una y otra vez. Para Kerem Bürsin, este beso representó un momento cumbre en su carrera. Su interpretación de Serkan Bolat, un arquitecto inicialmente frío y calculador que se derrite ante el amor de Eda, fue aclamada por la crítica y adorada por el público. Y este beso fue sin duda uno de los puntos álgidos de su evolución como personaje. Demostró una capacidad para la intimidad y la vulnerabilidad que impresionó a muchos. Hande Erçel, por su parte, reafirmó su estatus como una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Su interpretación de Eda YLDZ, una joven soñadora y luchadora, llena de energía y con un corazón enorme, conectó profundamente con la audiencia. Y en ese beso se pudo ver toda la dulzura, la pasión y el amor que su personaje albergaba por Serkan. La forma en que se entregaba en la escena, esa mirada de entrega total, hizo que el beso fuera aún más conmovedor. Además, el fenómeno de Senkalkam y, en particular, de la relación entre Kerem y Ande trascendió las fronteras turcas. La serie se vendió a numerosos países, y la química de la pareja se convirtió en un atractivo global. Ese beso, por lo tanto, no solo impactó a la audiencia turca, sino a millones de fans alrededor del mundo que seguían la historia con devoción. Los hashtags relacionados con la serie y con ellos como pareja se volvieron virales internacionalmente. Y lo que es aún más interesante es cómo este beso se convirtió en un símbolo. Para muchos representó la consumación de un amor que muchos deseaban que fuera real. Se convirtió en un punto de referencia para las parejas de ficción que logran capturar la imaginación del público de una manera tan profunda. Incluso después de que la serie terminara, la memoria de ese beso y la especulación sobre su relación personal continuaron. En retrospectiva, ese beso de Kerem Bürsin y Hande Erçel no fue solo un momento en una serie de televisión. Fue un evento cultural, un catalizador de conversaciones, y para muchos, la confirmación de una química que parecía trascender la pantalla. Fue un momento que demostró el poder de la narrativa bien contada, de la actuación convincente y de la conexión humana, ya sea ficticia o real. Para finalizar, quiero recapitular un poco todo lo que hemos explorado. Hemos hablado de ese beso icónico entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, ese que dejó a todos en shock. Analizamos cómo la construcción de la narrativa, la química palpable entre los actores, y sus actuaciones excepcionales contribuyeron a la intensidad del momento. Vimos cómo las redes sociales se encendieron y cómo este beso se convirtió en un tema de conversación global, alimentando las especulaciones sobre su relación personal. Y reflexionamos sobre cómo para muchos, ese beso representó la culminación de un amor esperado y se convirtió en un símbolo del poder de las historias bien contadas. Ha sido un viaje fascinante desentrañar este momento que cautivó a millones. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Antes de irme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo.
Su presencia y su apoyo significan el mundo para mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Fueron testigos de ese beso? ¿Qué les pareció en su momento? ¿Creen que fue solo actuación o algo más? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por favor, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.